Rusia, agencia de noticias TASS. 26 de mayo de 2026, Putin llegará a Kazajstán en visita de Estado. Guterres asistirá a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán. El representante de la Federación Empresarial de Japón parte hacia Rusia. Ucrania ataca Sebastopol con drones y misiles. Acontecimientos en el estrecho de Hormuz. ADNOC utiliza un tránsito clandestino para transportar petróleo a través del estrecho de Hormuz, según Bloomberg. Y otras noticias importantes del portada son la operación militar en Ucrania, el conflicto de Oriente Medio, ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y crisis en Ucrania. La NASA presenta sus planes para crear una base lunar para 2032. El borrador del discurso ante la ONU sobre el mortal ataque de Ucrania contra Starovsk se envía al Parlamento ruso. Estados Unidos no se sumó a la declaración anti-Rusia de Ucrania. Putin publica un artículo en un periódico kazajo antes de su visita de Estado a Astana. El Banco de Rusia considera justa la decisión judicial sobre la recuperación inmediata de Euroclear. Y un diplomático ruso critica duramente la reacción de la Secretaría de la ONU ante la tragedia de Starovsk. China con CGTN, Xi Jinping otorga a Buzik la medalla de la amistad, la máxima condecoración para ciudadanos extranjeros. El presidente Xi Jinping se reúne con el primer ministro pakistaní en Beijing. También el presidente Xi Jinping ofreció ceremonia de bienvenida para el presidente Buzik. Xi Jinping, fortalecer confianza mutua y ampliar la amistad entre China y Rusia. Y Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron con la prensa. China y Pakistán emiten declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la asociación bilateral. Tasnim CGRI dice que derribó un dron Reaper de Estados Unidos que entraba en su espacio aéreo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. En Irán. El canciller chino Wang Yi explica la contribución de China a la causa de la ONU. También el secretario general de la ONU advierte sobre la peligrosa erosión del respeto al derecho internacional. Trump presiona por expansión de acuerdos de Abraham a la par de conversaciones con Irán. Se inaugura una reunión de Jinan para debatir la cooperación interregional China-CEEC a nivel local. El puerto de Santos en Brasil consolida su liderazgo regional con un nuevo récord histórico de carga. Se celebra en Jiangsu el 21 día de Vesak de las Naciones Unidas y la IED en el extranjero de China alcanza los 429.400 millones de yuanes en los próximos 4 meses de 2026. Irán con Hispan TV. Yemen, nuestras Fuerzas Armadas siguen con el dedo en el gatillo. Más noticias dentro del medio. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, 25 buques cruzaron Hormuz en las últimas 24 horas bajo nuestra protección. Irán, Foro Seguridad de Moscú, una plataforma contra exigencias de Estados Unidos. Pruebas. Irán emite vídeos de sus operaciones contra dron y caza de Estados Unidos en el espacio aéreo del país. Estados Unidos se retira por tercera vez de reanudar la escolta en estrecho de Hormuz. Irán ejecuta a cabecilla operativo de Mossad, cazado en operación compleja. Más noticias. Dedo en el gatillo. Irán busca salida diplomática a la guerra, pero mantiene fuerzas listas. Irán revela que creó nueva tecnología con la que derribó 210 aviones agresores enemigos. Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, debacle económica, lleva a Estados Unidos a suplicar acuerdo con Irán. Turquía con TRT, Netanyahu promete acelerar su ofensiva en el Líbano, en tanto ataques letales siguen violando tregua. Ataques de Estados Unidos a Israel contra barcos iraníes cerca del estrecho de Hormuz tensa las negociaciones. Rubio y Trump apuntan a avances con Irán mientras Israel teme el nuevo acuerdo. Los verdugos de Netanyahu detrás del genocidio en Gaza podrían enfrentarse al escrutinio de la Corte Penal Internacional. Irán y Estados Unidos estudian un memorando para poner fin a la guerra en varios frentes. Erdogan respalda avance diplomático entre Estados Unidos e Irán tras cumbre telefónica regional. Desnudados, pateados y violados. Activistas de la flotilla a Gaza denuncian los abusos de Israel.
¿Logrará el nuevo mecanismo comercial entre Estados Unidos y China aliviar las tensiones? El largo historial de Israel usando fósforo blanco y armas incendiarias prohibidas contra civiles. Presidente Erdogan denuncia que Israel continúa con masacres y ocupación desde Gaza hasta el Líbano. Descolonización, el requisito olvidado para la paz. Agencia árabe siria de noticias Sana, el presidente sirio realiza la oración del Eid al-Daha en Alepo. Más noticias llaman en sermón del Eid en Siria al optimismo y la reconstrucción nacional. Los sirios efectúan el rezo de Eid al-Adha en plazas y mezquitas del país. Siria denuncia hallazgo de material vinculado al programa químico del depuesto régimen. El presidente al-Sharra felicita al pueblo sirio y a los peregrinos por el Eid al-Adha. El presidente al-Sharra decreta un aumento del 30% para los pensionistas. Más de 23.000 peregrinos sirios viajan a Tierra Santa desde aeropuertos de Damasco, los estrechos marítimos en el epicentro de la disputa geopolítica. Los mercados de Damasco recuperan el ambiente festivo ante la llegada del Eid al-Adha. Al-Sharra promete reformas para elevar los salarios. El Líbano con Al-Manar, historia completa del ataque de Hezbollah contra la 401 Brigada israelí. Combatientes de Hezbollah se enfrentan a fuerzas israelíes a las afueras de Hatar al-Sharqiya, impidiendo cualquier avance hacia la ciudad del sur del Líbano. El enemigo israelí intensifica sus ataques en el sur del Líbano y comete una masacre en Masgara. Más noticias dentro del medio. La Guardia Revolucionaria de Irán derriba un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre el Golfo Pérsico. Hezbollah sobre el centenario de la Constitución libanesa. Ninguna decisión puede deslegitimizar la resistencia. Más noticias dentro del medio. Mensaje del High. El líder invita a las naciones musulmanas a dar forma a un nuevo orden regional y afirma que la era de dominio de Estados Unidos ha terminado. Y por último, en portada en destacados, Pakistán rechaza la normalización de relaciones con el régimen israelí. Venezuela con Telesur. Cuba advierte ante la ONU sobre la catástrofe humanitaria debido a agresiones de Estados Unidos. Presidenta en funciones Delcy Rodríguez designa comisiones para la reestructuración y gestión eficiente del gobierno en Venezuela. Las elecciones que Washington no quiere que Colombia gane. Sheinbaum resalta encíclica de León XIV y su crítica al control de la inteligencia artificial por grupos de poder. Integrantes de Flotilla Global Sumut Maghreb a Gaza cumplen 48 horas secuestrados. Policía de Perú detienen al hombre armado en mitin de Roberto Sánchez. Ecuador, precarización laboral afecta a más de la mitad de quienes tienen trabajo. En medio de la isla Cuba debate, falleció el destacado diplomático cubano Alejandro González Galiano. Estados Unidos ataca objetivos militares en el sur de Irán en legítima defensa, según el Pentágono. Desenterrar mentiras no los librará del juicio de la historia. Pronunciamiento de la UPEC. El Club de Aviación de Cuba rechaza encausamiento fraudulento del general del ejército Raúl Castro Ruz. Respaldo guantanamero a Raúl y la Revolución Cubana. Unión de Historiadores de Cuba. Condenamos la infamia contra el general del ejército Raúl Castro Ruz. Ruz y Guantánamo, un cariño recíproco. Nicaragua, con el 19, movimiento de países no alineados, solidarios siempre con Cuba. Nicaragua defiende paz, soberanía y autodeterminación de los pueblos en Naciones Unidas. Nicaragua envía mensaje al presidente Vladimir Putin por atentados perpetrados por el fascismo ucraniano en Lugansk. Compañera Rosario Murillo resalta papel de las madres nicaragüenses en defensa de la paz. Radio Argelia Internacional, León el africano y su descripción de África, 78 aniversario de la Nakba palestina, las múltiples facetas de la decadencia, la lengua hasnilla presente en California. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. La solución que quiere Marruecos para el Sáhara Occidental es contraria a la geopolítica. El presidente de Senegal destituye al primer ministro en medio de tensiones políticas y crisis de deuda. España, junto a otros países europeos, Estados Unidos e Israel, venden armas al régimen de Marruecos. La estrategia de defensa de Marruecos otorga especial importancia a tres áreas principales. Formación no tendrás, solo deportes verás. Algún cotilleo, un par de sustratos,
información no tendrás. Información no tendrás. 26 de mayo de 2026 vamos a hablar de un medio que está en castellano pero es chino, Xinhua, de Xinhuanet, y las 3 noticias importantes de portada en destacados son las siguientes. Ceremonia de inauguración de los 10º Juegos Juveniles Verano China-Rusia. Se celebra la Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2026 en China y Centro de Estudios China-México cumple 2 décadas de contribuir a puentes entre ambas naciones. Beneficio de principales empresas industriales en China crece un 18,2% en primeros 4 meses de 2026, que son los tiempos de Xi, que Estados Unidos como mucho ha parado un ascenso brutal a toda velocidad y lo tiene frenadito a que sea menos velocidad, pero la velocidad, aunque haya bajado, sigue creciendo porque ese esfuerzo que hace Estados Unidos para parar a China solamente ha sido un poquito de tiempo para retrasar lo que ya es claro, porque todos los países van a China a lamerle la bota así, que el señor recibe en casa. Ojo. Canciller chino afirma que hubo consenso en reunido del Consejo de Seguridad sobre la revitalización y el fortalecimiento de la ONU, lo cual es importante para China porque China tiene tomado en un go increíble todas las instituciones Bretton Woods de ayuda y soporte al dólar, incluida la ONU. En realidad, con todas esas cuotas de poder de Estados Unidos, China se ha colado y ahora tiene cuotas de poder mayores porque en el Fondo Monetario Internacional, si dan por cuota y siguen el estatuto, ha ganado China, por ejemplo, que es un medio de colonialismo. Ojo, yo te vendo dinero, te presto dinero, tú me debes dinero y ya me quedo con tu tierra. Guardia Costera de Fujian realiza patrullajes de aplicación de la ley en aguas cerca de Kinmen. China emite el libro azul que analiza innovación científico-tecnológica y de desarrollo de industrias del futuro. Ojo a esto, después del libro blanco de desarrollo global, donde Xi Jinping dice, escúchenos, todas las naciones tienen que estar respetadas, se va a respetar todas las soberanías, no hay injerencia interna, va a haber relaciones win-win, porque ningún país que esté en subdesarrollo significa la evolución del resto, sino que todo tiene que ser una evolución global a la par, dentro de un mundo multipolar. Esto es lo que dice el libro blanco de Xi Jinping. Pues ahora saca el libro azul, que habla de las innovaciones científico-tecnológicas y de desarrollo de industria del futuro, y tienen que tener ustedes en cuenta que China lleva los últimos muchos años recibiendo a la par, y eso no ha ocurrido en la historia de la humanidad, el total de patentes del mundo como manufacturera. Luego sabe toda la evolución de los demás y el dinero lo ha aplicado en I+D+I+E para superarlo. Todo ese conocimiento, ese control de conocimiento lo tiene China, ningún otro país en el mundo. Por eso China, cabeza de lanza del BRICS, que está detrás Rusia, es ahora el número 1 y son los tiempos de sí. Presidente de Irán reafirma compromiso de Teherán con diplomacia para poner fin a las tensiones regionales. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos y Israel ya le han atacado. Paisaje matutino en un tramo de Gran Muralla de Zhonghua, maravilloso, por supuesto, tradición, espíritu, paisaje, turismo. Guardia Costera de Fujian realiza patrullajes, ya lo hemos visto. Cuba ha sido una obsesión para Estados Unidos, considera un académico cubano, acordarse que China apoya totalmente a Cuba y no quiere la invasión que pretende Estados Unidos en estos momentos. Regularización extraordinaria impulsará empleo formal de migrantes en España, según experto, referente a la regulación del total de migrantes ilegales que se encuentran en España en estos momentos, pero que sí están realizando trabajos, bien por España, pero bueno, estas personas van a irse a la Unión Europea, así que tiemble la Unión Europea. Máximo líder de la República Popular Democrática de Corea supervisa importantes pruebas de armamento. Canciller chino afirma que hubo consenso en reunión del Consejo de Seguridad sobre la revitalización, ya lo hemos dicho, de la ONU. Trump nombra al ex fiscal general Bondi para comité de IA de la Casa Blanca según Axios. Y yo me pregunto, el ex fiscal general Bondi, la Pat Bondi esta, que era de inteligencia, ¿qué hace la IA? ¿Qué es tecnología? Que la IA es un arma de guerra. Sorpresa. Seguimos. Autoridades llaman a integración concreta de Sudamérica durante el foro en Chile. Sí, pero no bajo la dominación estadounidense, sino en libertad, por Dios, alguna vez ya. Comienza la ITB China en Shanghái. Sector de comercio electrónico de China mantiene expansión estable en enero-abril, por supuesto. Peruanos viven interactivo viaje en el tiempo en la antigua civilización Caral. Investigadores identifican un arma hasta ahora desconocida utilizada por hongo causante de piriculariosis de arroz. Bueno,
es que estamos viviendo también las armas químicas y biológicas, ¿eh? Porque vamos, en mi opinión, que lo he padecido, ¿qué cojones es el COVID? Y ahora, después del hantavirus, que ha pasado sin pena ni gloria y la gente no se ha inmutado, les quieren meter el miedo de el ébola. El ébola, señores, que se está cargando la mitad del Congo en estos momentos. Es que nos inoculan enfermedades, en mi opinión. Paisaje del pastizal en el norte de China. Jefe de la ONU advierte sobre peligrosa erosión al respeto del derecho internacional, que lo hace Estados Unidos e Israel, porque ¿quién lo va a hacer? Israel sobre todo y luego Estados Unidos. Y por supuesto Ucrania. La Ucrania de Zelensky. Zelenogradsk, un destino turístico conocido como la ciudad de los gatos. Espectáculo de trajes tradicionales de Tayikistán en Dushanbe. Hay tanto mundo por descubrir para los que nos creemos los occidentales, mal llamados occidentales, y luego, por supuesto, este medio tiene el guiño a China y a Iberoamérica, siempre, porque es, digamos, objetivo de que esté en español. Y 2 jóvenes de Chile representarán a su país en la final mundial del concurso Puente Chino 2026. Especial experiencia china es ejemplo para la transición energética de Brasil. China Southern Airlines apoya a equipo juvenil mexicano de flag football en viaje a China. Bueno, pues no te olvides de Palestina, que el genocidio en Palestina y el Líbano continúa. No te olvides de Sudán, no te olvides de también otras partes, Senegal, ojo, y Nigeria, que están muy atacaditos. Haití, del que nunca se habla, y su dignidad para intentar librarse de la esclavitud que llevan años, un siglo prácticamente, sin parar. Y por favor, dale a like y a suscribirte para que podamos seguir informando de estos otros titulares y de los otros medios. Son los tiempos de sí. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.